Bueno, buenas tardes en este mundo nuevo al que estamos tratando de acostumbrarnos y que no, todos sabemos que no es simple ni es fácil, y esa es una experiencia mundial, digamos, que usar estos medios no es lo mismo ni es fácil, no es una experiencia no solamente nuestra, sino de absolutamente todo el mundo, digamos, ¿no? El tema de la educación con estos medios tiene sus problemas propios, ¿no? Entonces, en el segundo teórico que dimos, que fue el anterior, nosotros hicimos un poco a la discusión, ciertas discusiones filosóficas sobre el problema de la subjetividad dentro del imaginario occidental. Hoy vamos a trabajar, empezar a indagar en distintas líneas de pensamiento que nos sirvan para pensar ese imaginario y esa subjetividad desde distintos lados. En la cátedra no creemos que haya una sola línea de pensamiento que sea válida, sino que hay muchas que nos otorgan, nos dan elementos para pensar, para reflexionar sobre eso que llamamos subjetividad y que en el campo de la comunicación es central, digamos, decíamos la vez pasada, para poder entender, para poder comprender qué pasa, por ejemplo, en lo que llamamos recepción, ¿no? Todos supongo se habrán acostumbrado al dibujito ese del esquema de Liceo Verón, de las tres partes, de las condiciones de emisión, las condiciones de recepción. Y cuando hablamos de las condiciones de recepción, es inevitable que pensemos en esto que por ahora llamamos de manera medio difusa subjetividad, ¿sí? Que en el teórico pasado lo vinculamos y lo relacionamos con las categorías que tienen que ver con la sensibilidad, con el sentir, con el afecto, con todo ese campo, o con lo que sería para Peirce la primeridad, con todo ese campo de esa región de la experiencia que no es fácilmente deducible y a la cual no se le puede aplicar de manera muy clara las leyes de la ciencia tal cual estuvieron pensadas para construir ese imaginario de Occidente, ¿no? Hoy nos vamos a referir a uno de los autores que da ciertas líneas de pensamiento en esa dirección, en comprender un poco el vínculo entre lo que llamamos lo subjetivo y lo social, lo individual y lo social, ¿sí? Este pensador al que nos vamos a referir, ustedes lo habrán leído o escuchado en numerosas situaciones, pero nosotros lo vamos a ver desde un punto de vista especial. Es Sigmund Freud, el creador del psicoanálisis, solamente que nosotros vamos a indagar en un aspecto de Freud que lo que podemos llamar es los textos sociales de Freud, o el pensamiento de Freud sobre la sociedad, la comunicación, qué tipo de elementos, ¿no?, desde la psicología de Freud nos permiten introducir temas que tienen que ver con la relación entre lo social y lo individual, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a referir al análisis que vamos a hacer de los textos sociales, en general se suele ver, se suele estudiar, ustedes habrán leído, supongo, Psicología de las Masas y Análisis del Yo en algún momento, en alguna materia, en algún ciclo básico. Nosotros nos vamos a referir a este, pero también a otros textos, a una especie de hilo que va construyendo Freud a través de su vida, un hilo entre distintos pensamientos y distintas publicaciones que constituye esto de los escritos sociales o de su mirada sobre la sociedad. De alguna manera, este Freud al que nos vamos a referir es nuestro Freud. Quiero decir, cuando uno habla de un autor importante, siempre tiene un punto de vista personal. No hay un verdadero Marx. Existió nuestro Marx o el Marx de Michel Henry, al que nos referimos la vez pasada,
No hay un verdadero Descartes, es el Descartes que nosotros rescatamos para interpretar lo que queremos interpretar de él, y así como Marx, Descartes, Freud, va a haber otros que van a ser nuestros pensadores. Y nuestros pensadores, nuestra manera de verlo es la que nos sirve para pensar esto que llamamos subjetividad. Entonces vamos a hablar de Freud. ¿Sí? Freud, un médico que desarrolló su medicina en Viena y que se dedicó fuertemente a tratar de comprender fenómenos que en ese momento y en esa época, en la época victoriana, no se comprendían y que tenían que ver con lo que después se llamó estos fenómenos de la psicología, ¿no? En la época victoriana, época represiva, con respecto a las familias, eran familias muy estructuradas, con una serie de instancias de ordenamientos y de orden muy represivo al interior de la familia, donde, si se quiere, el eslabón débil de esa escala represiva al interior de la familia era la mujer, y especialmente el deseo sexual femenino. El síntoma de la época de Freud, o el síntoma más importante y que lo hizo reflexionar a Freud sobre muchas cosas, era lo que en esa época se llamaban histeria. La histeria de la época de Freud, de la época victoriana, no es lo mismo quizás de lo que hoy llamamos una persona histérica, un histérico, una histérica. Está muy vinculado a síntomas muy fuertes, muy somáticos. Somáticos quiere decir en relación con el cuerpo, y que provocaban reacciones muy violentas en las personas que las sufrían, en general mujeres, y esto tiene que ver con esto que decíamos, el lugar débil en la escala de represión familiar en la sociedad victoriana eran las mujeres, y por eso este síntoma tenía que ver con cosas que les pasaban sobre todo a las mujeres, y por eso histeria que viene de útero, tiene que ver al principio, tuvo que ver en general con pacientes mujeres que tenía Freud como médico. Ustedes saben que cada época tiene sus síntomas, ¿no? Si nosotros queremos hacer, por ejemplo, una historia de los síntomas de los últimos 10 o 20 años en Argentina, podemos decir, y eso tiene que ver con investigaciones que se han hecho, que en la crisis del 2001, época de gran depresión económica, fue la época en que más se consumían antidepresivos, digamos, ¿no? La época del antidepresivo tiene que ver con una situación, un momento social e histórico donde la gente se sentía sin futuro, sin posibilidades ni individuales ni sociales, ¿no? Entonces el síntoma de la crisis del 2001 fue la depresión. A medida que la Argentina tuvo la posibilidad de empezar a crecer después del 2003, 2004, que la gente empezó a consumir y a poder consumir electrodomésticos, a mejorar su nivel de vida, a tener que comprarse un televisor, a comprarse un celular, a empezar a entrar en el mundo del consumo, empezó a cambiar el síntoma más generalizado, y de la depresión se fue pasando a esto que provocaba la necesidad de tener más plata, comprar, pagar la tarjeta, y esto está muy vinculado a la ansiedad, a la sensación de que no llego, que necesito hacerlo ahora, que algo no voy a poder llegar a hacer, y la ansiedad justamente estuvo vinculada a su vez al consumo de ansiolíticos. Entonces durante mucho tiempo los ansiolíticos empezaron a consumirse de manera masiva. Decían en una época inclusive el Rivotril se consumía más que la aspirina, ¿no? Después, ese crecimiento económico de la Argentina durante cierta época empezó a volverse más lento y más complicado. Tuvimos muchos años de estancamiento, y durante esos años, cuando se empezó a estancar las posibilidades de crecer individualmente, de ganar más plata, de pagar la tarjeta y todo eso, empezó a aparecer algo así como otro síntoma social masivo, que sería
la agresividad. Digamos, en todos los niveles, los comportamientos agresivos se volvieron más fuertes, más importantes, desde el nivel individual hasta el nivel social, hasta el nivel político. Digamos, por ejemplo, la famosa grieta, ¿no? Como una forma de expresión de la agresividad en las redes sociales, hoy el terreno preferencial de expresión de la grieta, ¿no? Entonces, el síntoma de esa época fue la agresividad. ¿Qué es lo que está pasando ahora, digamos, con la pandemia? Bueno, estamos demasiado en el medio de la pandemia para poder entender bien lo que está pasando, pero seguramente va a haber un síntoma, una situación que se va a empezar a masificar y reflejar, o que ya lo está haciendo en la mayoría de la gente, y que en algún momento vamos a poder tomar mejor conciencia y tener un mejor análisis de qué pasa con las subjetividades de todos nosotros en la pandemia. Qué provoca el encierro, qué provoca la imposibilidad de abrazarnos con otros, qué provoca la incertidumbre sobre lo que va a pasar en el futuro. Digamos, hay una serie de cosas que seguramente van a tener que ver con los síntomas de la época. Ahora bien, estábamos hablando de la época de Freud, de Sigmund Freud, entonces decíamos que la histeria, y especialmente centrada en lo femenino, estaba vinculada a esa sociedad victoriana. Entonces aparecían muchos casos donde mujeres en general, pero también hombres, pero muchas mujeres, tenían este tipo de síntomas fuertes, de parálisis somáticas de partes del cuerpo. Es decir, no era lo que hoy llamamos una histeria, sino que era algo mucho más fuerte y más complejo. Y Freud, como médico, se dedicó a tratar de investigarlo y estudiarlo porque eran casos graves. Uno de los caminos que eligió y que encontró para empezar a estudiarlo fue el de la hipnosis. En esa época, en Charcot y otros especialistas de distintos lados habían desarrollado métodos vinculados a la hipnosis para curar las histerias. Entonces Freud estudió en profundidad y fue a los lugares donde se practicaba y se estudiaba en los pacientes de qué manera funcionaba la hipnosis. Freud descubrió, a medida que iba investigando sobre la hipnosis, ciertos límites de la hipnosis, que en esa época era algo muy difuso y no se le entendía tampoco demasiado bien. Se la llamaba magnetismo en muchos casos, porque se creía que las personas estaban influenciadas por las ondas magnéticas. Esta época, la época de Freud, fue la época del desarrollo de las máquinas, donde el magnetismo, los imanes y todo eso se convirtieron en un elemento importante dentro del imaginario colectivo. Entonces se pensaban que las personas estaban magnetizadas. En algunos casos, la terapia consistía, cuando una persona estaba con una crisis muy fuerte, en hacerle dar vueltas alrededor de una tinaja con agua. Y de a 20 o de a 10 o de a 15 iban dando vueltas, en cierto momento se desmayaban, típica crisis histérica que se suele ver en muchos ejemplos de este tipo, pseudo religiosos. Y cuando se despertaban estaban mejor, se sentían mejor. Entonces, en esa época se creía que se habían desmagnetizado, que el magnetismo se les había pasado al agua. Había todo tipo de interpretaciones ridículas de la hipnosis. Freud lo que va a descubrir es ciertos límites de la hipnosis para comprender estos sufrimientos que no se entendía muy bien de qué tipo eran. Que en un momento se creían que eran nerviosos, que estaban enfermos los nervios. Entonces había que ver qué pasaba con esos nervios que se habían enfermado. Freud encuentra ciertos límites, básicamente 2 o 3. Uno de ellos es que Freud mismo era un mal hipnotizador. Una de las características de un buen hipnotizador es tener un buen rapport muy flexible con la gente. Freud no era muy flexible, era bastante rígido en algunas cosas, no era un buen hipnotizador. En segundo lugar, pasaba que los síntomas que muchas veces se curaban con la hipnosis, después volvían de otra manera. La persona dejaba de tener el brazo rígido, pero después volvía con una tos o con una obsesión. Entonces veía que los síntomas se trasladaban a veces, pero
no se curaban. Y después, en tercer lugar, a Freud le pasaba que muchos de sus pacientes que él trataba con hipnosis querían hablar. Tenían un deseo de expresarse y no simplemente de ser hipnotizadas. Entonces, a partir de esas experiencias, Freud, y de análisis propios que va realizando y de distintas comparaciones, Freud va a construir lo que él va a llamar la cura por la palabra. Es decir, por medio de cierto tipo de interacción con los pacientes hablada en cierta situación que a veces, y en algunos casos, en el psicoanálisis, es una cierta herencia de la época hipnótica, por ejemplo, el sillón. En la época de la hipnosis se los acostaban en un sillón, se les ponía una mano en la cabeza y se les decía, cuando yo llegue a 10, usted se va a dormir. Ese sillón del psicoanalista tiene algún vínculo con esas experiencias hipnóticas antiguas, ¿sí? Entonces va a surgir el psicoanálisis, ese invento que va a hacer Freud, la cura por la palabra, donde Freud va a hacer un gran descubrimiento. Ese descubrimiento, que va a ser central para el psicoanálisis, es de que existen ideas que nosotros tenemos, pero que nosotros no sabemos que tenemos. Ideas en el sentido amplio, no en el sentido racional de una idea. Entonces, esas ideas que nosotros tenemos, pero que no sabemos que tenemos, van a provocarnos ciertos efectos, van a influenciarnos en cierto sentido. En un momento Freud va a hacer una experiencia muy sencilla, donde a una persona le dice, bueno, yo lo voy a poner en estado de trance, usted se va a dormir, mientras está dormido le dice que cuando se levante va a abrir el paraguas, aunque haga sol. Y luego le dice que se va a olvidar de este pensamiento, de esta idea. Después lo despierta, la persona abre el paraguas, Freud le pregunta por qué abrió el paraguas, y la persona dice, no se tenía ganas. Para un ejemplo sintético de que la hipnosis va a hacerlo descubrir que hay cosas que funcionan en las personas y que nosotros mismos no las conocemos. Entonces, que hay ideas, pero que no son conscientes. Va a surgir la idea de el inconsciente, con distintas formas de analizarlo, en un periodo de una manera, en otro periodo de otra, pero va a surgir esta fuerte idea en Freud de que hay una región de la experiencia que nos condiciona y que funciona bajo reglas diferentes que las reglas de la conciencia. Ese inconsciente se va a expresar para Freud en los sueños, es decir, los sueños van a ser una forma de expresión de todo aquello que está oculto, reprimido para Freud, ¿no? Si lo inconsciente tiene que ver con aquello que no se puede expresar y que está reprimido, que ni siquiera se puede pensar. Tiene que ver, se va a expresar en los lapsus, ese tipo de equivocaciones que de repente cometemos y no sabemos por qué, ¿no? Va a funcionar bajo reglas distintas de las reglas tradicionales del pensamiento consciente. Por ejemplo, una regla fundamental del pensamiento lógico es la de la no contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Para el inconsciente algo puede ser y no ser al mismo tiempo. Y va a funcionar bajo reglas de la condensación y del desplazamiento, va a decir, donde muchas ideas se pueden condensar en una cosa y un afecto que está vinculado a una idea puede desplazarse hacia otra. Y todo eso va a formar parte de ese análisis de los sueños y de lo que él va a llamar el inconsciente. Lo que nosotros esto para dar una cierta introducción al psicoanálisis, ¿no? Lo que vamos a tratar hoy es de ciertos escritos de Freud que tienen que ver con todo esto, pero a nivel del pensamiento de lo social, que vamos a llamar algo así como los escritos sociales de Freud. Los escritos sociales son aquellos donde Freud intenta elucidar, entender cómo funciona esto que sería lo inconsciente en las sociedades, ¿sí?
De lo que Freud va a hablar en estos textos, que son raros de alguna manera, porque son textos que en su conjunto raramente son analizados en el campo del psicoanálisis como un conjunto, muchas veces son analizados cada uno por separado, y tampoco en el campo de la sociología o de las ciencias sociales, porque son textos psicológicos, es decir, demasiado psicológicos, por eso decimos textos raros, es de cómo lo más íntimo del ser humano nos reenvía a lo más esencial de lo social. Vuelvo a repetir, de cómo lo más personal, lo más íntimo de un ser humano nos va a reenviar, lo va a conectar con lo más importante del campo de lo social. Y que los problemas más fundamentales de la sociedad se inscriben en el cuerpo y en la psiquis. También nos va a hablar de cómo se instituye en la sociedad un problema de muy difícil resolución, por ejemplo, para la teoría de la democracia, que es el problema de la servidumbre voluntaria. Servidumbre voluntaria es el título de un maravilloso texto escrito en el 1600 por Lavoisier, donde trata de entender por qué la gente, cuando cae un rey, se angustia y necesita inmediatamente de otro rey, el famoso muerto rey, viva el rey. Entonces trata de comprender esto de el deseo de someterse, el deseo de alienación, de alienarse. Entonces Freud le va a dar una cierta interpretación a estos problemas, que son problemas esenciales de las sociedades. Estos textos son 4, pero nos vamos a referir a 2 o 3 nada más, los más importantes. El primero se llama Tótem y Tabú, escrito en 1912-1913. Entre paréntesis, toda esta saga de los textos de Freud va a estar cruzada por la época en que vive. Es decir, vamos a empezar en 1912-1913 hasta donde termina esta saga, el último texto, El malestar en la cultura, publicado en 1929-1930. ¿Sí? Es decir, es todo el periodo de surgimiento de los movimientos nazifascistas, de los movimientos de masas nazifascistas. Entonces, mucho de lo que él va a escribir, y de su propio análisis y de su propio relato, tiene que ver, está vinculado al surgimiento o al análisis del surgimiento de del movimiento nazi, del cual él mismo tuvo que escaparse, por muy poco no lo detuvieron, gracias a la ayuda de una paciente, en realidad, que era la paciente, era una princesa griega que lo salvó de caer en las manos del nazismo, a él y a casi toda su familia, y logró que pueda refugiarse en Inglaterra. Entonces, Tótem y Tabú, 1912-1913. Una aclaración. Muchas de las cosas que yo les voy a sintetizar, porque esto es una hipersíntesis, de nuestro Freud, de los aspectos que a nosotros nos parecen que son interesantes, si no es Freud en general, todos estos aspectos no se refieren necesariamente a cosas reales. Vamos a nombrarlas como si hubieran pasado, pero algunas de ellas son cuentos míticos, son historias que Freud va a recoger y va a analizar, de distintas sociedades, de distintos pueblos, de distintos lugares. Tótem y Tabú. Tótem y Tabú va a ser el texto con que Freud va a inaugurar su teoría del fundamento de lo social y de la cultura. Va a decir en un momento, después de la interpretación de los sueños, la interpretación de los sueños fue un texto muy importante de Freud, yo no escribí nada con más convicción. Esta historia de Tótem y Tabú comienza con una síntesis que va a hacer Freud de ciertas historias que la antropología de su época recoge de distintos lugares. Freud era un apasionado de la antropología. Si ustedes ven fotos de
de donde él atendía a los pacientes, lo van a encontrar que está lleno de objetos de tribu, del África, de Asia, de distintos lugares, que después se convirtió en moda para muchos psicoanalistas. Ponen ese tipo de decorado en sus consultorios. Él era un apasionado de la antropología. Y encontraba que en muchas de las tribus primitivas de distintos lugares y en historias religiosas de distintos lugares, había historias que se parecían, historias similares. Él relata una historia que se repite de distintas maneras. Esta historia es más o menos la siguiente. Al principio, en una tribu, en muchas tribus, había una relación era una horda primitiva. La horda primitiva no tiene reglas salvo la imposición autoritaria de un líder. Este líder va a dominar a la horda como una especie de gran padre, va a dominar a la horda, va a dominar a esa pequeña sociedad de manera autoritaria, va a disponer de las mujeres para sí, y va a producir, dice Freud, odio en los sometidos. Los sometidos de esa horda primitiva se reconocen entre sí como hermanos en su odio frente a ese padre, entre comillas, autoritario que los somete. Se rebelan contra él. En un acto de rebelión lo matan, lo asesinan, y después, por eso va a decir Freud que toda sociedad nace desde el punto de vista psicológico de un asesinato cometido en común. Como le decía, esto no es literal, no es que toda sociedad nace de matar a un gran padre de la sociedad, sino que el odio producido, el deseo de muerte, aunque más no sea deseo, no sea realidad, hacia aquellos que tienen el poder, unifica a los miembros de la sociedad, y es esa especie de crimen, ese odio, el que va a producir el nacimiento de ciertas cuestiones de las que vamos a hablar ahora, de las cuales nacen la cultura y la organización social. En la historia primitiva lo matan, y en un gran banquete totémico se lo comen al pobre o al no tan pobre dictador, ¿no? Al comérselo reparten el poder y las prohibiciones. Es decir, ya nunca más debería existir, podría existir alguien que ocupe el lugar de ese gran padre de la horda. Esto de comerse al padre va a aparecer en muchas religiones, por ejemplo, a través de distintas representaciones. La figura del padre, ingerir la figura del líder religioso de alguna manera. Junto con estas prohibiciones van a ser un tema que es esencial para Freud, que es la culpa. Para que nadie ocupe ese lugar del padre autoritario, en todos estos relatos que él compara, nace algo que sería la culpa. De la culpa van a nacer después el rechazo a ciertos deseos. ¿Por qué es la culpa? La culpa es el rechazo interno a ciertos deseos. Por ejemplo, el primer gran deseo reprimido que estamos viendo ahora es la prohibición de matar. Frente al deseo de matar, el deseo de destruir a alguien, en este caso a ese jefe, a ese padre autoritario, aparece la culpa por tener ese deseo, y de esa culpa, de esa prohibición de matar y la culpa que origina cierto deseo de matar, se va a estructurar y van a nacer después para Freud las leyes. Una ley es una regla que se impone a alguien que tiene un deseo de hacer algo. No tendría sentido prohibir robar si la gente no desearía robar. Es decir, es la prohibición de un deseo. No hay una prohibición si no hay un deseo. No hay una prohibición de matar si no hay un deseo de matar. ¿Sí? Entonces Freud va a interpretar que de alguna manera todos tenemos ese deseo destructivo. En este relato, entre paréntesis, se va a conectar la historia que después vamos a ver del Edipo individual, la historia del Edipo griego,
matar al padre y acostarse con la madre, el incesto, con la historia social de matar al padre de la sociedad, ¿sí? De alguna manera. Entonces la primera gran prohibición, la primera gran ley es la prohibición de matar. La segunda gran prohibición universal, y que tiene que ver también con el deseo, es el horror al incesto, la prohibición del incesto. Todo esto forma parte después de la estructura del complejo de Edipo a nivel individual. Pero el incesto es una de las cosas que está prohibida prácticamente en todas las sociedades, de una o de otra manera. Hay ciertas sociedades primitivas donde hay cierto tipo de incesto que se permite, pero siempre hay alguna prohibición de algún tipo de incesto. Tuvo una famosa historia de la antropóloga Margaret Mead, que publicó un libro que se llama, Adolescencia y Cultura en Samoa, donde ella había investigado cómo la prohibición del incesto no funcionaba en una sociedad primitiva como la antigua sociedad de Samoa, de los indios de Samoa. Pero después se comprobó que esa idea, ese análisis que había hecho la antropóloga Margaret Mead, que fue la esposa de Gregory Bateson, que ustedes en algún momento estudiaron o van a estudiar en comunicación, en realidad estaba basada en documentos falsos. Ella había contratado 2 jóvenes antropólogos para ir a Samoa y estudiar qué era lo que pasaba con el incesto y con la adolescencia en Samoa. Estos 2 jóvenes antropólogos, parece que ese dinero que tenían para investigar se lo gastaron en otra cosa, como suele pasar, como vemos la corrupción viene hace mucho, y entonces inventaron informes falsos que decían esto de que había un lugar, que era la isla de Samoa, donde el incesto estaba permitido. Posteriores investigaciones mostraron que este análisis era falso y que muchas de las conclusiones que Margaret Mead emite en ese libro no eran ciertas, que había inclusive más represión, más controles y más prohibiciones que en otros lugares. Por lo tanto, el incesto, de una u otra manera, es uno de los deseos prohibidos que, junto con la prohibición de matar, recorre todas las sociedades prácticamente de la historia humana. Entonces, así como la sociedad nace y la cultura nace con la prohibición de matar, también nace con la prohibición al ser humano de endogamizarse, es decir, con la prohibición de que la madre reintegre su producto a sí misma. La cuestión del Edipo, entonces, no es para Freud un problema de la psiquis individual, sino es la cuestión decisiva sobre la cual debe responder todo cuerpo social, para llegar a un cierto estado de cultura, por la instauración de una instancia represiva. Represiva quiere decir, no se pueden realizar los deseos, no se pueden realizar los deseos de matar, no se pueden realizar los deseos del incesto. A partir de estas 2 divisiones básicas va a surgir entonces la ley, las prohibiciones, los tabúes, lo prohibido. Del tabú, en principio, tabú ustedes habrán escuchado hablar, bueno, el tabú como un elemento externo que marca una prohibición, ¿no? Por ejemplo, en sociedades, en tribus primitivas, existe el tabú de los muertos, no se puede ir a lugares donde están los muertos, por ejemplo. Del tabú externo se va a pasar a través del tiempo a la conciencia interna, a la conciencia moral. ¿Qué sería la conciencia moral? La percepción interna del rechazo a ciertos deseos. Entonces, moral es la percepción interna del rechazo a ciertos deseos propios, ¿sí? Y con ello va a surgir la culpabilidad, la culpa, ¿sí? Y a partir de la culpa va a surgir el orden simbólico, las leyes, y la emergencia de la cultura. Y otra cosa importante para Freud, de la culpabilidad nace el grupo. Es decir, el grupo social está muy vinculado a estas prohibiciones comunes, ¿sí?
A partir de la instauración, estamos hablando un poco de psicología, ¿no? De las prohibiciones, de la culpa, de la ley, digamos, en una sociedad, va a surgir también el sentimiento de sufrimiento, porque estas leyes, estas prohibiciones lo que hacen es reprimir deseos, y por lo tanto esa sensación de que no podemos hacer lo que queremos es una sensación desagradable. Todo esto estamos hablando claramente en términos psicológicos, no estamos hablando en términos concretos, ¿no? Hay que entender la teoría de lo que piensa Freud. Entonces, esta sensación desagradable de no poder hacer lo que yo en el fondo quiero y no me atrevo ni a pensar, es lo que Freud va a llamar neurosis. Neurosis es el sufrimiento por no poder hacer lo que deseo. Por lo tanto, para Freud, prácticamente toda sociedad es neurótica, en el sentido que toda sociedad funciona y toda cultura funciona gracias a la culpa, a la ley, a la represión de ciertos deseos profundos, que no se pueden ni pensar ni expresar. Frente al sufrimiento, a la neurosis igual sufrimiento, que provoca la cultura y la represión, las sociedades y muchas personas no reaccionan de la misma manera. En ciertas épocas y ciertas personas resulta insoportable el peso de la neurosis y de la prohibición. Y por lo tanto buscan formas de escapar a esa realidad opresiva que impide, aunque más no sea, realizar el deseo de matar. Es decir, que provoca la neurosis. Por lo tanto, en Freud, a mayor cultura, mayor sufrimiento en este sentido. Es una de las explicaciones que a veces se da de por qué en la Alemania de la época prenazi, que era una de las sociedades de nivel cultural más elevado, es donde va a surgir un movimiento que justamente va a destruir las bases de su propia cultura, que es el nazismo. Freud va a decir en este texto que las sociedades, las personas tratan de escapar de ese sufrimiento y va a relatar algunas formas en que normalmente a nivel social se intenta evitar el sufrimiento de la neurosis. Una de esas formas es proyectar ese sufrimiento interno hacia afuera. Es decir, cuando hay mucho malestar personal, mucho malestar social, una de las formas de escapar de ese malestar, cuando es insoportable, es poner lo negativo, el malestar, afuera. Entonces el afuera se nos vuelve agresivo, se nos vuelve peligroso, se nos vuelve persecutorio. Para que este mecanismo funcione y que las personas puedan calmar su sufrimiento interno depositando lo malo en el afuera, es necesario que el mundo externo sea visto como enemigo, la construcción del enemigo. Es lo que Freud va a llamar, de alguna manera, la paranoia. El mecanismo de la paranoia, el paranoico, es una persona que pone en el afuera el sufrimiento que siente adentro, y por lo tanto el afuera se le vuelve persecutorio hacia sí mismo. Es un mecanismo muy común en las sociedades, especialmente en épocas de crisis. En el caso de la Alemania nazi, Freud lo veía, digamos, era muy claro como por un lado en las guerras, encontrar el enemigo, por otro lado el enemigo interno, los judíos, los gitanos, todos aquellos que no cohesionaban a la raza, les permitían a los alemanes en esa época depositar su propio malestar en el mundo externo. Es sabido, por ejemplo, que en épocas de guerra existe menos neurosis, digamos, la gente sufre menos de los mecanismos del sufrimiento neurótico tradicional. Aunque a uno le parezca contradictorio y espantoso,
ciertas situaciones de guerra hacen que la gente esté más contenta, hasta que la pierden, ¿no? Como en el caso de las Malvinas, en nuestro caso. El momento, digamos, de la guerra de las Malvinas previo le sirvió a Galtieri para que la gente de repente esté eufórica, se sienta unida, se sienta unificada y deje de sentir esa opresión que la crisis económica, represiva y política que la dictadura militar había desarrollado sea sentida de la misma manera. Eso duró poco hasta que la guerra se dio por perdida. Entonces, la paranoia, este tipo de funcionamiento, también existe en las pequeñas sociedades, en los trabajos. Hay gente hasta que necesita encontrar que alguien lo persiga o que necesita encontrar un enemigo. Es muy típico de la persona paranoica que de tanto decir que me persiguen, me quieren serruchar el piso, me quieren atacar, finalmente a la gente decide serruchar el piso y encuentra el enemigo. Los mecanismos paranoicos están muy vinculados a la presencia del otro, de alguna manera, y por lo tanto al sentido del sonoro, al sonido. La presencia del otro siempre tiene que ver con la voz, porque el deseo del otro se expresa a través de la voz, a través del sonido, más que a través de la imagen. Eso lo vamos a ver en otro teórico, pero vamos a ver cómo el funcionamiento de la imagen, el funcionamiento del sonido es distinto, de la voz es diferente, pero el deseo del ser humano está estrechamente relacionado con la expresión a través de la voz. Entonces el paranoico es muy común, por ejemplo, los enfermos paranoicos que escuchen voces, o que le hablan, o que piensan que hablan de él. Había un caso muy gracioso que leí de un psiquiatra que trataba a un paranoico grave, ¿ya? Que decía que escuchaba voces de los enchufes, que salían de los enchufes y que le hablaban. Entonces lo que hizo el psiquiatra fue poner unos parlantitos detrás de los enchufes. Lo llamó a la persona y empezó a hablarle a través de esos parlantitos que estaban en los enchufes. Pero la persona dijo, sí, escucho, pero no es lo mismo que las voces que escucho siempre. En general, la cuestión de la persecución tiene mucho que ver con la voz. ¿Sí? El otro mecanismo, un poquito más complejo, que usan las sociedades y las personas para evitar el sufrimiento de la neurosis, es aquello que está prohibido, porque siempre el sufrimiento neurótico tiene que ver con la prohibición, lo doy vuelta y lo convierto en algo que hago o que tengo que hacer. Este mecanismo por el cual una persona, por ejemplo, en una sociedad donde está prohibido matar, mata, es lo que Freud va a llamar dar vuelta a esto de las prohibiciones, y es lo que va a llamar la perversión. Un perverso no es un hombre libre que hace lo que quiere, mata, viola y hace... un perverso no es así. Un perverso para el psicoanálisis, para Freud, es alguien que tiene como una voz interna que lo lleva a realizar todo eso que está prohibido. También funciona en las sociedades, digamos, también funciona en los países, funciona en la política, digamos, por ejemplo, cuando a las personas se las trata como si no fueran personas. La cosificación de los seres humanos, por ejemplo, en organizaciones políticas, donde es muy común, no importa cuál, no me estoy refiriendo a ninguna en particular, pero cuando tratamos a las personas como mecanismos de un engranaje, los convertimos en eso, hacemos desaparecer su deseo propio, y eso es lo que Freud podría llamar también un mecanismo perverso. Los destruyo como sujetos, los convierto en objetos de mi deseo. Entonces, perversión y paranoia serían dos mecanismos básicos que usan las sociedades cuando el sufrimiento, o las personas cuando el sufrimiento es inaceptable, y buscan formas de escapar a la culpa, a la ley y a la represión social. También Freud veía mecanismos, no todos los mecanismos de escapar
al sufrimiento de la neurosis eran tan negativos, Freud veía también una posibilidad de cambiar el escenario de la represión por medio de lo que él llamó el arte. El arte es una forma de inventar un mundo, de evitar esa represión a través de la expresión artística. Él decía que ese también era un camino que las personas de distintos lugares utilizaban para escapar y evitar el sufrimiento de la neurosis. Lo más importante de este texto, de todo esto que estuvimos viendo hasta ahora, de Tótem y Tabú, es entender que todo esto que llamamos este mecanismo por el cual se instaura, digamos, la culpa por el deseo de matar, por el deseo del incesto, el surgimiento de la ley y de la neurosis, es todo una explicación imaginaria sobre aspectos que tienen que ver con lo subjetivo para Freud, pero que después van a tener consecuencias sobre el funcionamiento de las sociedades, consecuencias muy importantes. Algunas de esas consecuencias se ven en el texto que sigue y que ustedes tienen para leer, que seguramente en algún momento lo leyeron, que es Psicología de las Masas y Análisis del Yo. Pasamos entonces muy brevemente, vamos a pasar a este segundo texto importante de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, donde Freud acá lo que va a hacer es utilizar esas reflexiones primeras que tuvo en Tótem y Tabú para pensar qué pasa con el funcionamiento de las masas. Va a decir que una masa, a diferencia de un individuo, cuando funciona en estado de vigilia, es como si las personas funcionaran en estado de sueño. ¿Qué quiere decir en estado de sueño? Es cuando aquello que está reprimido se puede expresar. Las personas pueden hacer cosas que no harían nunca individualmente. Individualmente, las personas funcionan dudando, con incertidumbre. En cambio, en el funcionamiento, cuando funcionan en masa, no dudan. Una masa no puede dudar. Si yo estoy saltando en un partido de fútbol y soy de Boca, no puedo dudar en ese momento si soy de Boca o de River. Tengo que tener una certidumbre absoluta. En la política, en el fútbol, en cualquier situación donde aparecen movimientos de masas, la certidumbre es un mecanismo central. No puede existir la duda, digamos, cuando funciona en masa. Las masas no funcionan de manera racional, y en masa se pueden liberar mecanismos que normalmente como individuo no haría, digamos. Las patotas pueden hacer cosas que cada uno de esos miembros de esas patotas no harían por ahí como persona individual. La represión puede evitarse a través del funcionamiento en masa. Puede dejar de funcionar la culpa y toda esta obra de la civilización y la cultura, decía Freud. Recordemos que Freud estaba analizando las masas en un momento en la Europa pre-nazi estaban surgiendo movimientos de masas altamente destructivos y asesinos, como fueron los nazis. Con respecto al tema de la duda, por ejemplo, recuerdo la frase de Aldo Rico cuando en algún momento que dijo: la duda es la jactancia de los intelectuales, como criticando a los intelectuales. Y es cierto, el intelectual es alguien que duda. En cambio, un militar, como era Rico en ese momento, digamos, que estaba rebelándose contra la democracia, no podía dudar, la duda era mal vista, ¿no? Va a decir Freud que en un funcionamiento en masa hay tres principios que se desarrollan. Uno es la fuerza mágica de las palabras. Las palabras del líder de la masa funcionan como si fueran mágicas, tienen sentido en sí mismos, ¿no? La segunda es la desaparición de la noción de imposible. No hay imposibles para una masa. La tercera es la instalación de la certidumbre y no la búsqueda del saber. Esto que decíamos antes. Por otro lado, la masa va a funcionar como un estado de hipnosis. Acá viene todo el estudio y la experiencia que tuvo Freud con la hipnosis. Decía Freud que en estado de hipnosis
se produce una especie de formación colectiva de a dos. Es decir, el hipnotizador y el hipnotizado no funcionan como dos personas individuales, sino que lo que se produce es una especie de fusión psicológica en algún momento, o una sensación de fusión psicológica. La voz del hipnotizador resuena como adentro del hipnotizado, como si fuera propia. Y eso es lo que sucede en una masa. La voz del líder, por ejemplo, resuena adentro de cada uno de los miembros de esa masa, cuando son masa, como si fuera su propia voz. ¿Sí? La mirada y la palabra, digamos, tienen una fuerza muy especial. De alguna manera desaparece, hay una cierta desaparición del sujeto como sujeto. Digamos, y eso es sumamente agradable. Es decir, pertenecer en algún momento o funcionar como masa es sumamente agradable porque desaparecen los límites, las represiones y la neurosis del sujeto. Todo el que en algún momento funcionó en alguna masa, o funcionamos normalmente, vamos a un partido de fútbol o escuchamos un concierto, últimamente es cierto que mucho menos, o nos identificamos con una situación de masas en algún momento, conocemos esa especie de euforia en el fondo es de desaparecer como sujeto individual. Va a decir Freud en algún momento, el verdadero jefe de esa masa es el que puede representar para el inconsciente de cada uno la posibilidad y el rechazo del amor. Porque acá hay algo muy interesante que va a decir Freud y que va a analizar de qué está compuesta la masa, cuáles son los elementos que unen a los miembros de la masa. Y Freud va a analizar que son formas de amor desviadas en su fin. Y acá hace un análisis muy particularmente original de lo que él llama masas estructuradas. Masas estructuradas Freud analiza dos, el ejército y la iglesia, y va a decir que en los dos casos esas estructuras rígidas funcionan de alguna forma como una masa, donde el líder, el jefe del ejército o de la iglesia, cualquiera de ellas, distribuye el amor de manera igual, a través de signos de identificación, entre todos los miembros de esa masa. Entonces hay dos tipos de lazos amorosos en una masa. Entre los miembros de la masa, porque hay algo que los identifica, que son iguales unos a los otros, y la segunda forma de amor es la de los miembros de esa masa con el líder. Estas formas de amor, va a decir Freud, es amor desviado en su fin. Es decir, amor que fue prohibido, reprimido por la sociedad, por la cultura, por los límites, digamos, y desviado hacia formas de funcionamiento en masa. Es decir, esa neurosis, esa represión imposibilita que ciertas formas de amor se desarrollen y se desvíen, sobre todo en situaciones de crisis, hacia la formación de masa. Finalmente, para no hacerlo demasiado largo, digamos, vamos a ir un poco al final de la historia de Freud, que es en su último texto, El malestar en la cultura, publicado en 1929-1930. Toda esta historia que va a contar Freud, que nosotros estuvimos relatando, sintetizando en esta charla, en este teórico, termina para Freud mal. ¿Qué quiere decir que termina mal? Que las sociedades cada vez más reprimidas, cada vez con más cultura, se vuelven a su vez más rebeldes a esa imposición de la cultura y que por lo tanto buscan formas de escapar a esa represión, y la guerra va a ser una de las formas, digamos, la guerra, la represión, la guerra interior, el encontrar enemigos, y que por lo tanto este mecanismo neurótico de funcionamiento de la sociedad posiblemente termine haciendo predominar lo que él va a llamar la pulsión de destrucción. La violencia, acá toma como ejemplo la división del trabajo.
es uno de los pocos momentos en que Freud coincide textualmente con Marx, la división del trabajo como la muerte del individuo, va a decir, el encontrar enemigos, los chivos emisarios donde proyectar el malestar de la represión cultural. Es decir, la búsqueda de funcionamientos perversos o paranoicos que terminen con la destrucción del ser humano y de la sociedad, de alguna manera, es decir, el impulso destructivo. Freud acá hablaba de las dos grandes pulsiones del ser humano, es decir, el eros como la pulsión de vida y tánatos como la pulsión de muerte. Y decía que este mecanismo de la neurosis y el funcionamiento social va a derivar de manera casi inevitable en el predominio en algún momento de la función de muerte, de tánatos. Recordemos el momento histórico en que Freud construye este análisis. Lo más interesante hay muchas cosas interesantes en toda esta descripción que hace Freud a través de sus textos sociales, pero una de ellas que es muy útil para pensar ciertos mecanismos, en nuestro caso de los medios de comunicación, por ejemplo, es pensar cuál es el sustento por el cual mucha gente ve lo que se llama los medios amarillos, la prensa amarilla, o cuando se hable, o por qué, por ejemplo, siempre ocurre que el canal estatal, cualquiera sea el gobierno, intenta mostrar buenas noticias y no lo ve nadie. En cambio, cuando hay un buen choque de trenes, una buena guerra, algo, lo ve todo el mundo, porque tiene mucho más rating eso. Y una de las interpretaciones posibles está conectada a esta visión de Freud, que si en lo social existe malestar, hay una necesidad de las sociedades de encontrar en el mundo externo el mal. Somos más felices si vemos que en el mundo externo está mal, que si pensamos que el malestar que nosotros sentimos es nuestro y que el mundo externo está mejor. Es como si a un amigo yo le dijera, ¿cómo te va? Y el amigo me dice, a mí me va muy bien, estoy ganando mucha plata, muy feliz con mi pareja. Ese no es un buen tipo. Un buen tipo es el que te dice, ¿cómo te va? Y bueno, tirando como todos, tratando de salir, haciendo lo que puedo. Es decir, la construcción de una sociedad y de un mundo externo negativo favorece o disminuye la sensación interna de sufrimiento cuando existe sufrimiento neurótico fuerte. De allí la prensa amarilla, que funciona como funciona. O sea, hay dos temas que son muy fuertes en este tipo de medios que tienen mucho rating. Uno es la transgresión y el otro es el mal en sí mismo. Esos son temas que siempre venden bien. Durante mucho tiempo yo trabajé para revistas, en la época se vendían revistas, ahora no sé si se venden revistas, y las investigaciones mostraban con mucha claridad que cuando una tapa de una revista mostraba un desastre, funcionaba bien, y cuando mostraba algo positivo, algo bueno, inevitablemente se vendía menos. Vamos a parar acá y voy a mirar si hay preguntas para responder. ¿Sí? El famoso te quiero ver bien, pero no mejor que yo, exactamente. ¿No? Esa es un poco la idea. ¿No? Esta idea, por ejemplo, inclusive hicimos algunos estudios o experimentos donde le preguntamos a la gente, por ejemplo, ¿cómo se sienten ustedes de 1 a 10? Y la gente nos decía, no, ¿cómo se siente la gente de 1 a 10? ¿Cómo está la gente? Y nos decía, la gente de 1 a 10 y está 4, 3, 5, está mal la gente. ¿Y ustedes cómo están de 1 a 10? Bueno, yo estoy 6, 7, 8. Esto nos pasó siempre, en toda investigación. ¿Y por qué ustedes están mejor que el promedio de la gente? No, porque la gente está mal, yo por suerte estoy un poquito mejor, tengo no sé qué, o no estoy tan mal como la gente que realmente... Y esto, hemos hecho investigaciones en, por ejemplo, villas miserias, donde nos decían lo mismo, y nos decían, no, lo que pasa es que la gente que está atrás de la villa, que está contra el río, está mucho peor, entonces yo estoy un poco mejor.
Es un mecanismo universal por el cual existe la necesidad de pensar que la sociedad está peor que uno. ¿Sí? María dice, me intriga pensar en el funcionamiento de redes sociales, donde en realidad lo que cada uno proyecta es un mandato de felicidad. Pero es verdad que es más una construcción de sujetos que una visión de sociedad. Bueno, acá hay algo muy interesante con respecto a las redes sociales. Alguna cierta idea con respecto a este tipo de mecanismos es que en las redes sociales, para esto tendríamos que hablar un poquito de creencias, que en otro teórico lo vamos a ver, en las redes sociales funciona la idea de que yo soy el centro de mi red social. Hay una especie de yo soy Dios, de alguna manera. Soy Dios porque armo mi grupo y soy el centro de mi grupo. Yo no es que soy uno más en el grupo, sino que estoy un poco en el medio. Entonces hay una especie de construcción narcisística que se sostiene a veces de manera muy agresiva con respecto a los que no coinciden, los que no están conmigo, ¿no? Pero donde lo que se proyecta en general es una construcción donde alrededor mío funciona, digamos, la unificación de todo lo que está bien. Por eso el tema del bien conmigo y el mal afuera. No entendí bien lo del amor desviado en las masas. Bueno, la idea de Freud es que el amor en su origen es sexual. El amor es amor entre un hombre y una mujer, o entre dos mujeres o dos hombres, pero es de tipo sexual. El amor sexual está reprimido, porque funciona la cultura, la represión, las imposibilidades, y que entonces ese amor de origen sexual, sexual no quiere decir genital, sexual no quiere decir órganos sexuales, quiere decir esto, sexual. Y que ese amor entonces se va a desviar por la represión hacia otro tipo de aspectos entre iguales, no entre diferentes, sino entre iguales. Por eso, entre otras cosas, Freud va a decir algo muy original con respecto al ejército de la Iglesia, va a decir que ese amor que funciona en estas masas organizadas, como el ejército de la Iglesia, que es un amor entre iguales, es un amor de tipo homosexual. Decir en esa época de Freud que el ejército y la Iglesia condensaban amores de tipo homosexual en el sentido de amor entre iguales, era en esa época bastante fuerte, digamos. Pero que en el fondo era amor desviado en ese sentido, ¿no? La necesidad de encontrar el mal externamente se podría vincular a no poder hacer introspección como mecanismo de defensa. Efectivamente, el mecanismo de defensa siempre suele ser, digamos, sobre todo expulsar el mal hacia afuera y no quedarnos con lo nuestro, digamos, con lo nuestro interno, sino sacarnos algo de lo interno hacia afuera. Mencionó a un autor que trata sobre la filosofía. Lo que quiso decir, hoy dice que la pulsión de muerte está relacionada con lo negativo, pero a su vez puede relacionarse con la prensa amarilla. Claro, la prensa amarilla es lo que permitiría a los que la ven en la televisión, la leen en los diarios o la escuchan, sentir que el afuera es muy malo y que por lo tanto yo no estoy tan mal. Digamos, puse mi cuota de malestar afuera. ¿Alguna otra pregunta? A ver si hay una pregunta anterior. Había preguntas anteriores que como estaba entusiasmado con el desarrollo de la clase no pude ver. A ver. Sobre, bueno, desaparición de noción de imposible, que todo es posible, era efectivamente una de las características de la masa, ¿sí? Bueno, por último, para cerrar, lo que le comentaría es que todo esto tiene que ver con algo que vamos a ver en el próximo teórico, que quizás lo vean conmigo, quizás lo vean con María Marta, que es una especialista en este tema, es en el análisis que Lacan va a hacer del lenguaje y cómo funciona el deseo reprimido y el deseo como motor del lenguaje y especialmente en lo que nos refiere a nosotros como ciencias de la comunicación. Este tema del lenguaje nos va a importar mucho. Tiene que ver con el próximo teórico.
Entonces, bueno, les agradezco mucho de participar. Sé que esto no es fácil, ni para ustedes, ni para nosotros, ni para nadie. Traten de aprovechar el difícil momento con lo mejor que se pueda. Y nosotros y la cátedra estamos a total disposición para cualquier pregunta, cualquier aclaración en todo lo que podamos hacer.